de transporte que tenga las adecuadas conexiones para que el usuario pues obtenga ese beneficio en su movilidad. Y quien las ha cuestionado, ayer seguramente si usted le sigue a través de la red social de ex Twitter, pues fue Máximo Jaramillo, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien ofrecía un hilo para dar una evaluación al respecto. Y le saludamos en este momento vía Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, José Ángel. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar aquí con ustedes. A ver, este tema de las interconexiones de líneas, tanto del tren ligero como ahora con las otras modalidades, ¿cómo nos encontramos en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, como bien decías, me parece que vale la pena con este tema de la movilidad ser un poco reflexivos y críticos respecto a los avances que pues tanto nos han estado mencionando que se están haciendo en la ciudad, justo digamos con mayor razón a partir de esta inauguración de la línea 4 que de hecho pues ya desde también digamos las noticias de la UDG mencionaban como las fallas que tenía la misma línea 4, los pendientes que tiene para los peatones. Pero más allá de eso, justo lo que trataba de mencionar ayer en este hilo en Twitter era el tema, como bien dices, de las interconexiones. Por ejemplo, algo que nos mencionan pues muy reiteradamente distintos investigadores de movilidad al respecto, es que es un poco raro, voy a usar la palabra, que la línea 4 del tren ligero recién inaugurada, pues no haga una conexión directa con las otras tres líneas del tren ligero que tenemos en la ciudad. Incluso algunas personas se quejaban ayer en redes sociales, esto yo no lo he verificado, que el traspaso, digamos, la transferencia misma de la línea del macroperiférico, que la estación más cercana al macroperiférico, a la línea, a la estación más cercana de la línea 4 también es un trayecto largo en realidad. Y lo que se tiene en la mayoría de las redes de transporte masivo a nivel mundial es que pues todas las líneas, por ejemplo en este caso el tren ligero, conectan entre ellas, ¿no? En Guadalajara ese no es el caso y esto pues también vale la pena mencionarlo justo con el mapa que estaban mostrando en pantalla hace un momento. Pues digamos, la red de Citeur, que recordemos que Citeur es sistema de transporte, perdón, del tren eléctrico urbano, esas son las siglas. El Citeur ahora nos reporta un mapa donde se ven muchísimas líneas. Nos hablan de la línea 1, 2 y 3 que ya conocemos del tren ligero, la línea 4 del tren ligero recién inaugurada, que va hacia Tlajumulco y no conecta con el resto de las líneas, y otras tres líneas que, pues cuando uno las ve así como líneas del Citeur, uno podría creer engañosamente, y en redes sociales decían que personas que han venido a la ciudad de Guadalajara pues en realidad se han engañado al respecto, pueden creer que estas líneas 5, 6 y 7 pues del Citeur son líneas del tren ligero, cuando en realidad cuando uno ve con letras chiquitas es un renombramiento, por llamarle de alguna manera, de la línea del macrobús en la calzada, que tiene existiendo básicamente 2 décadas, la línea del macroperiférico, que tiene existiendo desde 2022 básicamente, y la línea que todavía no se inaugura, pero está por inaugurarse, del tren ligero que corre hacia el aeropuerto, perdón, de macrobús, de camiones BRT, que corre hacia el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Tlajumulco. Y pues también valga la pena decir que hace un año, poco más de un año, cuando era candidato nuestro ahora gobernador, pues hablaba prometía la construcción de una nueva línea del tren ligero, la línea 5, que llegaría al aeropuerto. En el debate del 13 de abril, que está subido el video en YouTube, lo pueden ver, ahí menciona esta línea del tren ligero hacia el aeropuerto, y pues como sabemos no se construyó, no se está construyendo una línea de tren ligero, sino más bien una línea de camiones BRT con carril confinado. Ujú. Entonces, bueno, vale la pena, insisto, cuando vemos este mapa de las 7 líneas del Citeur, del sistema del tren eléctrico urbano, recordar que en realidad no es un tanto engañoso, en realidad no son 7 líneas de transporte, perdón, de tren eléctrico urbano. Y pues recordemos por último, y te paso la palabra, que al final de cuentas
Las líneas de BRT pueden ser, digamos, pueden funcionar como líneas alimentadoras de un transporte masivo como lo es el tren eléctrico o el metro. Y pues al final de cuentas lo que estamos aumentando en este mapa y lo que estamos aumentando en el estado es más líneas de camiones BRT, pero el transporte masivo como tren eléctrico pues falta o nos está quedando a deber en la ciudad y en la zona metropolitana. Máximo, a reserva de que la autoridad explicara bien justo ese mapa que ha metido bastante ruido y suponiendo que la intención sea justamente esa, que no solamente se considere como la alternativa al tren ligero, sino que haya una verdadera interconexión entre las diferentes modalidades, pero insisto, a reserva de que esta parte más bien sea la autoridad la que nos la explique. Por cuestiones económicas, que sabemos, bueno, lo ideal sería que contáramos con toda una red de tren ligero y que vamos tarde en la misma porque durante años no se invirtió en ello. Entonces BRT no es alternativa si se incrementaran las rutas de este transporte, esta modalidad de transporte con vehículos articulados. Sí, ahí vale la pena decir dos puntos, José Ángel, y muchas gracias por la pregunta. El primero es en términos de si, justo como dices, el BRT es una buena alternativa o no es una buena alternativa. Lo que se ha visto en distintas ciudades de Latinoamérica es que puede ser una alternativa que ayude sobre todo en ciudades medianas o zonas metropolitanas pequeñas que pues al final de cuentas no tienen, digamos, no tienen ni el presupuesto ni las necesidades de un sistema de transporte público masivo, pero nunca puede sustituir al sistema de transporte público masivo. Y eso es bien importante decirlo, porque no lo es, digamos, no es un sistema de transporte público masivo. Al final de cuentas es algo que puede alimentar al transporte público masivo, insisto, como es un tren ligero o un metro. En la Ciudad de México tienen múltiples líneas de Metrobús, que es el equivalente al BRT de Jalisco, pero pues tienen 12 líneas del metro, ¿no? Claro, tienen cerca de 20 millones de personas en la ciudad, pero pensemos en Guadalajara. Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara tiene básicamente 5 millones de personas y pues se va a quedar con 3 líneas de tren ligero conectadas, una línea del tren ligero desconectada y BRTs, ¿no? Entonces al final de cuentas efectivamente nos estamos quedando atrás. El BRT puede ayudar a, insisto, en ciudades más pequeñas, pero en ciudades como Jalisco se necesita algo más masivo. Y otros dos puntos en términos económicos al respecto. El primero es que se dice que, digamos, que es más costo eficiente el sistema de camiones BRT y eso en realidad es un tanto engañoso. Cuando uno se pone a ver los datos, sobre todo que ya van casi 2 décadas de los primeros sistemas de BRT en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, cuando uno se pone a ver los datos de largo plazo, encuentra que en realidad es más caro en el largo plazo estar dando mantenimiento a los camiones y al, digamos, al sistema de asfalto, de pavimentación de los carriles confinados. Sobre todo el tema de los camiones se tienen que estar renovando cada cierto tiempo de años. Mientras que los sistemas de tren ligero o metro, los sistemas ferroviarios, llamémosle por un momento, pues tienen unos costos de mantenimiento de largo plazo más baratos porque pensemos que pues, los vagones de tren ligero o de metro pueden durar décadas, ¿no? Pueden durar hasta 3, 4 décadas. Entonces, en realidad, este tema del costo, el costo y la eficiencia hay que verlo sobre todo en el largo plazo. Y un último punto en el tema económico es si tenemos los suficientes recursos para construir un BRT en el estado de Jalisco. Y ahí algo que a mí me gusta mucho mencionar es que pues la pregunta es si queremos tener como gobierno y como sociedad los recursos suficientes. Para mí siempre me importa mencionar de manera muy clara que Jalisco renuncia a recaudar 43% de sus ingresos propios, digamos, podría aumentar 43% sus ingresos propios si cobrara la tenencia a los automóviles. Jalisco, el Estado de Jalisco subsidia la tenencia a los automovilistas y con este subsidio de 43% del total de los ingresos propios del Estado, pues luego dice que no tiene dinero para construir transporte público para quienes menos tienen. Entonces, al final de cuentas, es también un tema de desigualdad, de que el gobierno decide a quién beneficia y a quién perjudica, y en este caso, pues está renunciando a cobrarle a los automovilistas
autopistas, por poner un ejemplo específico, y pues al mismo tiempo está renunciando a construir transporte público para los más pobres. Entonces, pues nada, me parece muy importante mencionar que cuando se habla del tema económico y que no hay dinero, también hay que hablar de cómo es que nuestro Estado recauda impuestos, y a quién beneficia cuando los recauda y a quién perjudica con lo que no recauda. Máximo está encendiendo la mecha con esta propuesta de que regrese la tenencia, que dicho sea de paso, se han hecho bastantes análisis al respecto y se advierte que al final resultó pues en un verdadero error haberla retirado en su momento, más por cuestiones populistas o de queda bien por parte de los gobiernos hacia la ciudadanía y de los partidos políticos hacia la misma. Por eso algunos estados ya evalúan regresarla. ¿No provocaría esto que, lejos de que haya más recaudación, digamos que haya algunas tranzas del automovilista, perdón que me detenga en la misma para luego regresar al transporte público? Porque hemos visto que crecen cada vez más el número de vehículos con placas de otros estados circulando en la ciudad, como que inclusive esa de 3 de 3 no les gustó y algunos han cambiado sus placas a otras entidades federativas. Efectivamente, al final de cuentas es una problemática de que el impuesto sea un impuesto local, que valga la pena decir también, es un impuesto local desde 2007, estatal. Antes del 2007 era un impuesto federal, y de hecho hay propuestas que lo que mencionan es volver a que sea federal para que se cobre de manera federalizada en todos los estados y no compitan los estados a ver qué estado es más competitivo, tratando de disminuir o subsidiar el impuesto. La realidad es que hay maneras de tratar de darle la vuelta, pero aún así, por ejemplo, como en la Ciudad de México, se cobra la tenencia, y además se cobra una tenencia, esto también es muy importante decirlo, de forma progresiva, es decir, a los carros, a los automóviles de menor valor les subsidia o no les cobra casi nada de tenencia, mientras que a los automóviles más caros les cobra un porcentaje mayor, lo cual en términos progresivos hace mucha lógica. Aun cuando ya hay muchas automóviles circulando con placas de Morelos, sobre todo, que ahí se subsidia completamente el impuesto, aún así tiene una recaudación muy alta de tenencia. Entonces, si bien podría existir ese riesgo, aun cuando no se federalizara el impuesto, pues al final de cuentas se recaudaría una masa importante de dinero que podría servir justo pues para mejorar tanto la infraestructura de transporte vial, digamos, para los automóviles, como también la movilidad de transporte público. Entonces, al final de cuentas, vale la pena mencionar que si queremos mejorar pues nuestro estado y nuestra infraestructura, pues tenemos que recaudar más, ¿no? ¿De dónde más puede salir el dinero? Híjole, Máximo, tiempo nos faltó porque en verdad muchas preguntas se quedan en el tintero y yo creo que quedamos emplazados para una próxima charla. Híjole, por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Ángel, por el tiempo. Muy amable. Máximo Jaramillo, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos tras la pausa, no se vaya. Estás viendo Señal Informativa, emisión matutina. En contraste, informativos. Los hechos que transforman al mundo en DW Noticias. Política, negocios, deporte y cultura, con perspectivas que van más allá de los titulares. Un informativo internacional que forma parte de la señal de todos para enriquecer tu visión respecto a lo que acontece en el mundo, con información veraz y relevante. Desde todos los rincones del planeta, DW Noticias. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Se llevó a cabo con éxito la temporada número 50.